Para iniciar entonces con la creación de la familia, de la familia general, de la familia que voy a utilizar para contextualizarlos respecto a cómo funcionan, pues voy a crear un elemento genérico. De momento lo que hemos hecho nosotros hasta ahora siempre ha sido crear nuevos modelos, nuevos proyectos, y ustedes saben muy bien que un proyecto no es más que una sumatoria de familias organizada en una serie de niveles. Así es como funciona Revit. Entonces, en este caso, sabemos también que si no tenemos niveles, las cosas nos quedan flotando en el aire y pues seguramente no va a funcionar de la mejor manera, pero también sabemos que si no tenemos familias no podemos construir absolutamente nada. Entonces existen tanto familias de sistemas como familias externas, familias cargables. Las familias de sistemas son las que ya vienen dentro del programa y ustedes la única forma en la que las pueden crear, como por ejemplo los muros o los muros cortinas, son editar, duplicar, renombrar y cambiar parámetros. Y en este caso las familias externas son las familias en formato RFA que ustedes más de una vez han buscado y descargado de internet. Entonces, BeamObject, busco acá en mi buscador de internet. Yo creo que la página más recomendada para descargar estos elementos siempre va a ser BeamObject. La razón es muy sencilla. Estos son páginas, o bueno, esto es una página, una gran biblioteca que trata de convertirse en una base de datos de modelos BIM. Entonces todos los objetos que ustedes encuentren acá son objetos de fabricantes. Lo cual es fantástico porque cuando ustedes, por ejemplo, seleccionan un sofá, una ventana o cualquier otro objeto, ustedes primero van a encontrar la posibilidad de ver la ficha técnica y segundo de descargarlo en diferentes formatos. Entonces aquí está 3D Max, SketchUp para programas de renderizado, están ArchiCAD y Revit como programas BIM. Noten que acá está en Revit en formato RFA, Revit Family Archive. Está el bloque 2D en caso que yo solo lo necesite para visualizar en el plano y evidentemente está en formato IFC en caso de que yo necesite incorporarlo a cualquier otro programa BIM que no sean los dos que aparecen acá. Eh, Esta página evidentemente, como toda la información que yo estoy recomendando, es de acceso totalmente gratuito y pues ya con eso ustedes tienen acceso legal completo a las familias que se encuentran al interior de la página. En muchas ocasiones ustedes también van a encontrar que incluye un formato PDF que sería la ficha técnica, es decir, aquí todo lo que tiene que ver con descripción, eh, lo que tiene que ver con materiales, con disponibilidad, pues, con lo que aparece en una ficha técnica. Este botoncito que yo presioné es el 3D, entonces ustedes acá pueden ver mm, la calidad del modelo y el contenido de objetos que contiene. Entonces acá estoy en un sofá, me dice que está disponible en estos colores, me dice que tengo algunos otros tipos de patas, de piernas para cambiar y me dice que puedo, por ejemplo, con o sin cojines, también puedo jugar un poquito con el lot y pues seguramente todas estas cosas van a permitirnos actualizar la configuración, ver si es lo que nosotros queremos o no queremos y pues de acá podemos descargar muchísimos elementos. Entonces es un poquito diferente. Me gustaba más con botones. De hecho me gustaba más azul, pero bueno. Em, entonces, una de las grandes ventajas de que en esta página los objetos que están subidos sean hechos por los fabricantes significa que son familias que son, si bien no creadas correctamente, porque pues, no podría decirlo, por lo menos están creadas nativamente en el programa que tienen que ser. Es decir, en el caso de los archivos de Revit, son archivos creados en Revit. Digo eso porque de pronto ustedes se van a encontrar con otras páginas como Revit City, que son páginas propias, páginas pues
no de fabricante, dejémoslo así, en páginas propias. Y pues seguramente aquí ustedes van a encontrar mucha data, mucha información que seguramente no van a encontrar acá. Es decir, si nosotros buscamos aquí, qué sé yo, una lámpara tipo Acarat, no sé, algo, un mueble mucho más ochentero, una máquina de pinball puede ser, pues lo más probable es que acá no la vayamos a encontrar. Sin embargo, para eso están estas otras páginas. Aquí cualquier usuario puede venir y subir sus documentos. Ustedes tienen acá un apartado que se llama descargas. Y acá está organizado muy bien digamos que es la base de datos. Entonces ustedes pueden colocar no solamente qué van a buscar, la palabra clave. Aquí también ven que la estructura de carpetas funciona bastante bien. En qué versión la tienen ustedes. Entonces en caso que yo, por ejemplo, no esté en Revit 2021 todavía, pues seguramente voy a seleccionar todos los formatos anteriores a Revit 2020 y el buscador pues digamos que lo va a traer perfectamente. Sin embargo, mi recomendación, máscara, más alcohol, más guantes. Esto es para alguien tratando de hacer en Revit lo que nativamente hace OpenBIM COVID-19, pero bueno. Mi recomendación es que estos cuadritos que aparecen aquí abajo son como las estrellas. Entonces esta cosa tendría 5 estrellas o 5 cuadritos. Eso significa que funciona bastante bien. Curiosos estos guantes. Eh, entonces digamos que es confiable, es descargable. Tengan mucho cuidado de la información que ustedes descargan acá, porque por ejemplo voy a buscar una cama. Los objetos que se ven súper detallados, así extra bonitos, no sé, alguna de estas cosas que parezca que tuviese incluso la cama extendida, la cobija levantada, la almohada supremamente deformada, pues seguramente es porque este elemento no fue creado en Revit. Lo más probable es que haya sido creado en 3D Max o haya sido creado incluso en SketchUp. Mucha gente coloca esas geometrías, las exporta en formato de WG y las incorpora como familia aquí en Revit, lo cual implica que ustedes por un lado van a tener un archivo pesadísimo, porque digamos que toda esa traducción entre formatos lo que les va a generar es una poligonalización del objeto. Entonces en lugar de ser, qué sé yo, una simple almohadita que son un rectángulo extruido con los bordes achaflanados, pues aquí se convertiría en un montón de triángulos, casi hasta el punto que una sola almohada puede pesar 1 o 2 megas. Pues obviamente si ustedes van a incorporar esas familias en su proyecto porque quieren dejar todo su proyecto perfectamente amoblado, su edificio va a pesar 10 megas y los muebles van a pesar 80 o 100 y van a tener tantos polígonos que por un lado no lo van a poder mover bien dentro del programa y por otro lado eso lo empieza a ver uno bastante. Tiene un 3D perfectamente definido y detallado en Revit. Sin embargo, pues empiezan a verse líneas rojas, líneas azules y líneas verdes, que son líneas de polígonos que primero se ven horribles porque no coinciden con los vértices de los objetos y segundo, pues uno ya nota que son líneas de layers de AutoCAD. Entonces, recomendación, tengan cuidado con este tipo de objetos. Entonces, continuando, ya les dije, en caso que ustedes necesiten una familia específica, mi recomendación siempre va a ser buscarla en la página de fabricante. Incluso muchos fabricantes ya tienen su base de datos. Eh, Otra recomendación que les voy a hacer es utilizar la página de NBS. Esta página, si mal no estoy, es como del Reino Unido, pero habla por lo menos de National BIM Standard.
de los estándares BIM. Entonces aquí de pronto ustedes van a encontrar algunas herramientas y van a encontrar en el apartado de recursos algunos mini tutoriales bastante curiosos, algunos estudios de caso en el caso de que vayan de pronto a colocar algún artículo de investigación en el que necesiten ver cómo se ven reflejados los factores de BIM en la construcción a nivel internacional. Pues aquí hay algunos estudios bastante interesantes. Incluso en la parte patrimonial ustedes van a encontrar la incorporación de, pues no sé, del BIM en diferentes tipos y en diferentes escalas de proyecto también. Entonces, digamos que pues, es una página que les recomiendo bastante pegarle una mirada. Y por acá, no mentiras, aquí ya estoy hablando un borrador porque esta página la cambiaron hace bastante tiempo. Ellos tienen sus propios programas también, sus propios plugins que los pueden instalar a Revit para organizar las familias, por ejemplo, y pues también tienen algunas bases de datos con algunos objetos paramétricos. Pero bueno, realmente esto no nos compete en este momento, entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión. Para crear una familia desde cero, como les decía, vamos a entrar aquí a la creación de familias. Le voy a decir que voy a crear un nuevo objeto. Y mi recomendación es que si yo no sé qué voy a crear, siempre utilice un modelo genérico métrico. Recuerden que aquí el programa los debió redirigir a la misma ruta de siempre. Program Data, Autodesk, RBT. Pero digamos que nosotros siempre habíamos estado buscando las librerías con las familias que ya vienen instaladas y hemos descargado las librerías del programa. En este caso no nos importa porque vamos a utilizar plantillas de familias para crear nuestros nuevos objetos. Entonces acá yo voy a decirle, ustedes saben, siempre les voy a recomendar que utilicen la versión en inglés. Yo podría decir nuevo modelo métrico o podría decir de una vez que voy a crear una columna o que voy a crear una puerta o que voy a crear un objeto eléctrico o que voy a crear un mueble, no importa. Entonces, la plantilla que más se parece a objeto genérico es la de mueble. Yo podría decirle abrir y empezar en esta plantilla a generar mi objeto. Ahora, si por otro lado yo tengo abrí la plantilla genérica y me di cuenta que creé un objeto que me gustó mucho para utilizarlo de mesa, o que de pronto va a ser una columna, un objeto escultórico. Recuerden que ustedes siempre tienen acá en la parte superior izquierda un botón que se llama parámetros, ¿qué? Categorías de familia y parámetros. Y ustedes cuando hacen clic en este botón pueden decirle a este objeto que ya no es un modelo genérico, sino que es una masa o un objeto de parqueadero o que es una planta o que no sé, lo que ustedes quieran. Esto fue exactamente lo mismo que hicimos con los rótulos. Nosotros lo que hicimos con los rótulos fue coger, eh, mentiras, con los rótulos no, con las etiquetas. Fue coger una etiqueta de vigas estructurales y convertirla en una etiqueta de columnas y después convertirla en una etiqueta de cimentaciones. En este caso la voy a dejar como está, no, digamos que no me importa, no me afecta, lo voy a dejar como plantilla de mueble. Y muy rápidamente, como para hacer el feedback, les recuerdo que las unidades, en este caso ustedes pueden configurar las unidades como les quede mejor, como les parezca cómodo. Los objetos tienen unas dimensiones absolutas que cuando ustedes las cargan en Revit, él coge el tamaño real del objeto escala 1 a 1 sin importar que sean las 10 centímetros, 100 milímetros, 0.1 metros, 4 pulgadas, etc. Entonces, en mi caso, va a ser una mesa pequeña, entonces a mí me va muy bien en milímetros, o si quisiera lo podría colocar en centímetros, no importa. Entonces, voy a trabajar tal y como vengo por defecto en milímetros. Lo primero que vamos a recordar es
cómo funcionan los parámetros. Vamos a arrancar con el parámetro de equidad. Regla número uno, y esta creo que más de uno ya la debe tener presente, es que cuando ustedes crean familias paramétricas, nunca van a parametrizar o nunca van a colocar una cota de dimensión sobre un objeto. Siempre van a dibujarla sobre un plano de referencia. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una serie de planos, importantísimo, planos, no líneas, una línea de referencia. Si ustedes se dan cuenta, tengo acá dos planos. Voy a dibujar una línea de referencia. Esa línea sí es visible en el 3D. Y esa línea está compuesta de un plano vertical, un plano horizontal, un plano de inicio y un plano de finalización. Entonces, esto sirve muy bien para parametrizar, por ejemplo, ángulos, en el caso que ustedes estén haciendo exactamente, que estén haciendo una puerta y quieran variar el ángulo de apertura, pues van a utilizar líneas de referencia porque tienen un punto de inicio y un punto de finalización. Los planos no funcionan en este sentido porque como son líneas infinitas, va a ser imposible que yo seleccione un punto de pivote para el objeto. Entonces, voy a crear planos de referencia. Voy a crear uno a la izquierda y uno a la izquierda, uno a la derecha. Y voy a generar una cota. Los parámetros de dimensión en Revit son cotas. Entonces voy a colocar una, dos y sin soltar tres objetos y lo voy a colocar aquí afuera. Noten que no hice una cota entre dos objetos y la fijé y después otra cota entre dos objetos y la fijé. Esta cota o estos elementos no me sirven para nada. Noten que los estoy seleccionando y no me aparece mayor información porque son dimensiones sueltas. Esta cota, cuando yo la selecciono, me aparece este EQ tachado. Cuando yo hago clic ahí, automáticamente se destacha, es decir, se activa el parámetro de equidad. Y si yo muevo el objeto en un sentido, él va a crecer simétricamente en el otro sentido también. Entonces, ese es nuestro primer parámetro o parámetro de equidad. Nuestro segundo parámetro va a llamarse parámetro de dimensión. Entonces, yo puedo trazar una cota que me va a definir el ancho total de mi silla, que se llamará en este caso ancho. Noten que no he trazado todavía ninguna geometría, lo único que estoy haciendo es con planos de referencia. Y a esta cota, aquí en la parte superior me aparece activo un botón que dice Labels o etiquetas. Entonces tengo un desplegable donde me aparecerían todos los parámetros que yo ya he creado. Y aquí, paralelo a esto, me aparece un botón para crear un nuevo parámetro. En este caso me pregunta si es de tipo o de instancia. Y yo le voy a decir que esto es el ancho del objeto. Lo voy a dejar como parámetro de tipo. Y ya está parametrizado. Recuerden que yo acá en mi cuadro de propiedades tengo este botón que se llama tipos de familias, family types, que me permitiría ver todos los parámetros que yo he creado y al mismo tiempo me permitiría modificarlos. Entonces yo quiero que el ancho ya no sean 720, sino que sean 1000, un metro. Puedo escribir 1m, un metro, aplicar, funciona, el centro quedó fijo. Entonces acá debo tener 50 y 50 y eso lo está mostrando acá el parámetro de EQ. Y pues la dimensión de ancho también se vio afectada. Entonces si yo coloco acá 50 centímetros, 500 milímetros, el resultado va a ser igual. Tengan presente, y esto también es para evitar confusiones, que yo puedo crear el parámetro seleccionando la cota o que yo puedo crearlo desde antes, yo puedo crearlo desde este cuadro.
Y este es un proceso que seguramente ustedes me van a ver o ya me habrán visto varias veces haciéndolo. Y es que yo primero genero todos los parámetros y cuando ya más o menos tengo el esqueleto armado, cuando ya sé que voy a necesitar ancho y después largo y después profundidad y después altura, ahí sí empiezo a crear mis planos y los parametrizo. Por último vendrá la creación de geometría. Entonces yo, por ejemplo, voy a colocar aquí un nuevo parámetro de tipo. Noten que hice clic en la parte inferior donde estaba la hojita con la estrellita esta que significa crear nuevo objeto. Y voy a crear uno que se llame profundidad, también de tipo. Y la profundidad por defecto que va a tener mi mesa va a ser de 60 centímetros. Vamos a dejar esto de aplicar, aceptar. Entonces, miren que lo que modifiqué fue el ancho. Y ahora, ¿cómo aplico el parámetro de profundidad? Simple. Este punto que ustedes ven acá, la intersección de los planos, centro, al frente, atrás, centro, izquierda, derecha, es como el gripcito, el punto azul que ustedes ven cuando insertan un bloque de AutoCAD. Ese es el punto de origen, este es el punto de inserción. Yo lo que voy a hacer es decirle que mi mesa, a partir de ese punto, el ancho crezca simétricamente, por eso lo hice con un parámetro de equidad, pero si yo modifico la profundidad, solamente la modifique para atrás. ¿Eso cómo lo voy a hacer? Pues voy a crear un plano de referencia. Recuerden crear plano de referencia. El atajo por teclado es RP. Y voy a generar una cota que va a ser, selecciono la cota y le digo que es la profundidad. Si quiero puedo extender estos planos como para tener más claridad en lo que estoy haciendo, realmente no es necesario. Y una vez creados los parámetros, yo podría decirle crear geometría, voy a crear una extrusión y voy a amarrarla a esos 4 planos. Importantísimo los candados. Si yo lo voy a hacer con la línea, entonces trazo una línea, no me sale el candadito, es un poquito difícil, porque primero estoy trazando la línea como cadena, entonces chain significa, vamos a repetir, control Z. Este botón de cadena, si yo lo tengo desactivado, hago un clic, hago otro clic y el programa me saca del comando de cadena, de línea. Entonces yo puedo ponerle un candadito y después seguir con la segunda línea. Importantísimo los candados, la línea siempre va a quedar amarrada a los planos de referencia. Suprimir. Yo siempre les voy a recomendar a ustedes que utilicen la herramienta de rectángulo en este caso porque me permitiría trazar las 4 líneas, pero de nuevo 1, 2, 3, 4 candados. Los 4 candados significa que ya mi objeto quedó amarrado a esos planos. Entonces miremos qué pasa si en la creación de parámetros yo le digo al ancho que ya no sea de 1 metro sino de 80 centímetros y a la profundidad que sea de 80 también. Una mesa cuadradita. Aplicar. Funciona. Hay un tercer tipo de parámetro que se llama parámetro de restricción. En este caso, por ejemplo, voy a crear un plano de referencia por aquí atrás. Y a ese plano voy a decirle que siempre esté a 10 centímetros. Puedo escribir acá 100. Trazo una cota y esa cota le pongo candadito. Candadito igual restricción. Parámetro de restricción. ¿Eso para qué sirve?
Si yo altero la profundidad, vamos a colocar acá 500. Ustedes notan que este plano, en lugar de quedarse por allá arriba donde estaba originalmente, se vino aquí amarrado a 10 centímetros. ¿Eso para qué me sirve? Porque, por ejemplo, yo en mi mesa quiero que tenga un pequeño volado o alguna cosa aquí atrás, o el espaldar podría ser, y ese espaldar, sin importar eh, el, el ancho y la profundidad siempre sea de 10 centímetros, pues podemos colocar este mismo parámetro de restricción. Entonces, para este efecto, yo voy a coger esta caja. Tengo dos opciones. Utilizo estos grips para mover ese plano y él me va a decir, pilas, usted va a romper las restricciones. Yo le digo remover y entonces ya podría seleccionar y mover con cierta libertad este objeto. ¿Eso para qué? Solamente lo solté para poder amarrarlo a otro lado. Entonces voy a amarrarlo a este plano. Control Z. También podría, aquí está amarrado, sí, cancelar. También podría utilizar la herramienta de alinear. Le voy a decir alinear a este objeto, remover restricciones y repita proceso, candado. O, control Z, podría editar el sketch haciendo doble clic sobre la línea o editando el sketch. Es decir, seleccionando la geometría y diciéndole acá arriba editar extrusión. Y lo único que hago es, le quito el candado de esa línea, muevo el objeto y le vuelvo a poner el candado. Y ya con eso son diferentes formas de modificar esta geometría. En este caso yo tengo un cubo, voy a parametrizar también la altura, entonces alzado, plano de referencia, alinear a este objeto, este otro objeto, candado, y voy a generar el parámetro de altura entre, importantísimo, entre plano y plano, repito, nunca entre plano y objeto. Una vez tengo la cota creada, selecciono y le digo crear nuevo parámetro. Este parámetro se va a llamar altura, parámetro de tipo, dimensión, ¿qué? Disciplina común, tipo de parámetro longitud, agrupar bajo el grupo o agrupar el parámetro bajo dimensiones. Aceptar. Entonces, aquí en el 3D ustedes pueden garantizar o pueden verificar que todo lo que dije es correcto. Voy a entrar al cuadro de Family Types. Voy a decirle que la altura sean 30 centímetros, que la profundidad sean también 30 o 35 y el ancho sean 50 centímetros. Aplicar. Perfecto. Ahora, recuerden también el funcionamiento acá de las fórmulas. En cualquier caso, yo podría decirle, por ejemplo, que la profundidad siempre sea la mitad del ancho. Entonces, para eso, yo voy a escribir aquí donde dice profundidad, fórmula igual ancho dividido 2, podría ser, enter. Y noten que el valor de ejemplo es este. Si el ancho es 500, la profundidad van a ser 250. Si el ancho son 673, la profundidad va a ser 336.5. Entonces con esto nosotros también podríamos bloquear una proporción. Hay muchas otras cosas que nosotros podemos hacer con estas fórmulas, pero de momento pues quería mostrar lo básico. Aceptar. Y voy a guardar esta... bueno, antes de guardar. El último tipo de parámetro, que es el fundamento de los parámetros asociativos, que de pronto algunos de ustedes ya lo conocen con la creación de los materiales, es que yo puedo seleccionar este cubo y aquí en el apartado de materiales asignarle un material cualquiera.
En este caso, por ejemplo, yo podría decirle que mi objeto, que la cajita esta es de vidrio, voy a decirle transparencia, aceptar, y cada vez que yo inserto esta familia en un proyecto me va a salir una caja de vidrio. Pero si yo quisiera, también podría entrar aquí a materiales y no utilizar esos tres punticos, sino este cuadro, este recuadro en blanco que hay justo al lado, que me aparece al lado de varios objetos, y lo puedo utilizar precisamente para la incorporación de uh, parámetros asociativos. Entonces, en este caso, esto es para la creación del parámetro del material. Yo le voy a decir crear un nuevo parámetro, material 1, aceptar, aceptar. Y ustedes se dan cuenta que el material acá quedó bloqueado. Pero cuando yo entro aquí a Family Types, me aparece material 01 como parámetro de tipo, lo cual implicaría que nosotros lo podemos llegar a cambiar. Entonces, voy a guardar este objeto de una vez en mi carpeta de clase para que ustedes lo puedan disponer de él, puedan analizarlo. Y esto se va a llamar cubo. Voy a crear un nuevo proyecto. Plantilla cualquiera, no importa. Y ya con mi plantilla, con mi nuevo archivo de proyecto abierto, entonces yo podría incorporar como componente este mueble que creé, esta silla o este objeto. Si ustedes le dicen cargar en proyecto, se darán cuenta que ya la puedo posicionar ahí en pantalla. Efectivamente el punto de origen es donde les había dicho, el eje o el centro, izquierda-derecha, y la cara frontal. Entonces, si por alguna razón a ustedes se les pierde, recuerden que esto es un mueble, por ende debería aparecer aquí en la ficha de componentes. Componente, ahí está, cubo. Si la ubico aquí en pantalla, pues ustedes se darán cuenta de que efectivamente lo que tengo es una familia totalmente paramétrica con su respectivo material. Le voy a decir acá sombreado. Entonces notamos que es transparente, es de vidrio. Y si yo quisiera, podría decir editar tipo, y el proceso que ustedes ya conocen bastante bien, editar tipo, duplicar, renombrar, se va a llamar cubo 2 y cambiar los parámetros. En este caso voy a decir que la profundidad quiero que sean 500, automáticamente él me va a cambiar el ancho, recuerden que aquí hay una fórmula, entonces si yo cambio uno, automáticamente cambia el otro, y la altura también 500. Si quisiera, podría asignar un material nuevo, vamos a colocarle alguna de estas maderas, aceptar. Entonces ya tengo dos familias diferentes, una que se llama cubo y otra que se llama cubo 2, que fue la que yo edité, dupliqué, renombré. Acuérdense, categoría, mueble, familia, cubo, tipo, el de la derecha es cubo y el de la izquierda es cubo 2, categoría, familia, tipo. En el caso que yo quisiera hacer una mesa, por ejemplo, que incluya todos estos elementos, lo que voy a hacer es, lo voy a decir acá, vamos a ubicarla en 3D. Voy a hacer la mesa exactamente igual que la silla. Voy a, tendría yo la opción de archivo, nueva, familia,
volver a trazar planos de referencia y volver a parametrizar los objetos. En este caso voy a aprovechar que esto ya está parametrizado y voy a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la familia de etiquetas. Simplemente le voy a decir archivo y guardar como, la guardo con otro nombre. Este se va a llamar mesa. Ok, crea una carpeta que se llama ejemplos y se me olvidó guardar el archivo ahí adentro. A la familia de mesa, entonces voy a modificarla, voy a modificar las dimensiones. Entonces también tiene parámetro de ancho, también tiene parámetro de profundidad, también tiene etcétera, etcétera. Entonces acá en esta mesa lo que voy a hacer primero es decirle que por defecto el material sea otro, puede ser el mismo. El ancho sean, vamos a dejar esto como 1 metro. Y la profundidad, no saben qué, más bien la profundidad que sea 1 metro y así el ancho van a ser 2 metros. La altura serían 60 centímetros, aplicar. Y ahí está una mesa. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? Y aquí empezamos con familias anidadas. En lugar de coger esta mesa y cargarla, cosa que no pasa nada, no, digamos que no hay ningún daño en el caso de que yo venga y le diga cargar el proyecto y la ubique aquí, 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 no sé, la, la genere dentro de mi cubo, no hay ningún problema. Pero digamos que hay un punto en el que no tiene sentido crear una mesa y al lado empezar a poner las sillas y después copiarla porque realmente esto es un sistema de muebles, es decir, la mesa ya incorporaría las sillas. Entonces para ese caso, yo voy a coger esta mesa y simplemente le voy a decir insertar, perdón, crear y traer componente. Le voy a decir crear un componente. Él me dice que no hay ningún componente ya cargado dentro del proyecto. Entonces yo le digo que cargue uno y en este caso voy a traerme el cubo. Lo cual es bastante útil porque yo por ejemplo ya podría colocarlo acá, acá, acá. Lo estoy rotando con la barra espaciadora. Acá. O en este caso también podría coger estos dos componentes y hacerles un espejo. No, pero es que yo quiero, es una pregunta clásica, yo quiero que si la mesa crece, automáticamente se muevan los cubos. ¿Qué pasa si yo cojo y le digo a esto que el ancho no sean 2 metros, sino 4 metros? Aplicar, aceptar. Esto no sirve. Hay algo que está fallando. Control Z. Falló que como esto crece hacia atrás y esto crece simétricamente, las únicas dos sillas que quedaron medio bien puestas sean las de la cara frontal. Entonces, vamos a utilizar parámetros. Yo, por ejemplo, voy a colocar un parámetro extra aquí, 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 y voy, por ejemplo, a trazar otros acá en la mitad. Estoy trazando ejes. Entonces, voy a extender este plano para que ustedes lo vean. Y voy a colocar puros parámetros de restricción. Yo quiero que la cara de esta silla siempre esté a 10 centímetros del borde de la mesa. Entonces voy a empezar a colocar aquí, voy a empezar a asignarle dimensiones a esos planos. Voy a decirle 10 centímetros, candado, 10 centímetros, candado,
10 centímetros y candado. Y ahora es pura cuestión de alinear. Entonces voy a alinear con este plano este objeto, candado, plano, oh, plano, objeto, candado, plano, objeto, candado, plano, objeto, candado. Me faltó uno aquí abajo, no hay problema. Creémoslo de una vez. Plano, objeto y candado. Entonces voy a alinear y alinear. Entonces en este momento más o menos está funcionando. Vamos a cambiar la dimensión. Voy a decirle que de nuevo el ancho ya no sean 2 metros sino sean 3. Funciona. El único problema es que estos objetos ya no me quedan centrados, pero no hay ningún problema porque yo puedo utilizar para eso mis cotas y mis parámetros de equidad. Entonces yo quiero, vamos a crear una cota que entre esto y esto quede este otro parámetro y sea igual. Ahora lo único que me restaría es alinear mi silla con ese nuevo plano. Plano, silla, candado, plano, silla, candado. Veamos a ver cómo funciona esto. Ancho 4 metros. Aceptar. Funciona perfectamente. Entonces repito el proceso, repito lo que hice. Entre el centro, o bueno, en este caso lo hice entre los dos bordes porque solo tengo un objeto, pero en este caso podría ser entre los bordes y el centro. Incluso lo puedo hacer acá. Vamos a generar un parámetro de equidad, lo cual me garantiza que si yo cambio el ancho de la mesa, vamos a cambiar el ancho de la mesa, oh, está muy pequeño, perdón, suprimir, ahora sí. Entre este objeto y este objeto, quiero un parámetro de equidad. El modelo me estaba diciendo que estaba sobre restringido, que está demasiado amarrado. Vamos a cambiarla otra vez el ancho a 4 metros. Aplicar, aceptar. Entonces noten que este plano no se movió, pero a este, que yo le había creado ese parámetro de equidad, efectivamente quedó en el centro. Entonces virtualmente lo único que me faltaría es alinear mi silla a ese plano. Eso lo voy a hacer igual acá en la parte inferior. Alinear a este plano, esta cosa. Y repetiré el proceso acá. Vamos a alinearlos de una vez. Voy a generar mi cota, mi parámetro de equidad entre el centro, la cara exterior y el plano de referencia. Y lo único que hago es tachar el EQ. Con eso mi objeto está funcionando perfectamente. Vamos a volver a cambiar las dimensiones. 1800. Aplicar. Aceptar. Vamos a colocar acá 2400. Aplicar. Aceptar. Entonces esto está funcionando perfectamente. Lo puedo cargar en el proyecto con el nombre de mesa o mesa comedor. Sobreescribir la versión existente. ¿Desea sobreescribirla? Le voy a decir que sí.
Y noten que efectivamente mi mesa ya tiene las sillas y es paramétrica en tanto que yo puedo decirle editar, duplicar, renombrar y cambiar los parámetros. Entonces puedo decirle ancho, altura, profundidad y material. Voy a copiarla muchas veces, puede ser una copia múltiple. Y listo. Entonces, en este caso, tengo una sillita por ahí suelta. Vamos también a replicarla. Y copio. Entonces, aquí viene la pregunta número 1. ¿Cuántas mesas y cuántas sillas tengo? Y esto es una pregunta que afecta bastante en términos de cantidades, porque ya saben que el fundamento del BIM es la información y yo necesito conocer esta información para poder presupuestar y para poder comprar. Entonces le voy a decir al programa vista, tablas, y le voy a decir sáqueme una tabla de muebles. Si hubiese sido un objeto genérico, le hubiese podido decir al programa genéreme una vista de objetos genéricos. Entonces vista, cuadro de cantidades y muebles. Aquí está. Que se llama cantidades de mobiliario, cantidades de sillas. Entonces le voy a decir, tráigame el nombre del objeto. En este caso sería type name, el tipo, y tráigame el conteo. Cuéntelas. Aceptar. Y aquí tengo cubo, mesa, 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 cubo, cubo, mesa. Le voy a decir al programa que en filtros, o más bien aquí en ordenar y agrupar, que me los agrupe por tipo, que me calcule totales y que no me muestre uno por uno. Entonces ya me está diciendo, tengo 10 cubos sueltos y tengo 18 mesas. ¿Esto es cierto? Probablemente. Pero yo dudo seriamente que tenga solo 10 sillas. Si tengo 18 mesas, ¿cómo puedo tener 10 sillas? En este caso me doy cuenta que el programa no me está contabilizando las sillas independientemente de las otras. Yo necesito entonces que el programa me diga cuántos cubos o cuántas sillas tengo y por aparte cuántas mesas tengo, que es lo que yo necesitaría para poder establecer ese mismo proceso de compra. Entonces lo que yo voy a hacer es muy sencillo. Voy a entrar a la familia de mesa y aquí en las propiedades, sin nada seleccionado, voy a activar este botoncito que dice compartir share. La voy a cargar en el proyecto y le voy a decir que sobrescriba la familia que ya existía. En este caso, hago la modificación. Oh, no lo está tomando. Ok, vamos a devolvernos un poquito más. Voy a activar el botón de share, el botón de compartido, pero no en la mesa, sino en el cubo. Toca hacerlo en ambas partes, tanto en la mesa como en la familia de la silla. Vamos a decirle share, compartir, cargar en el proyecto. Lo voy a cargar primero en la mesa, sobreescribir y después la cargo en el proyecto. Sobreescribir. Noten que la silla como tal es una familia anidada
Entonces, no solamente está aquí suelta, sino también está dentro del comedor y el programa me pregunta, ¿desea sobreescribir el subcomponente compartido en la familia en la versión de mesa? ¿Desea sobreescribir el subcomponente compartido y sus parámetros también dentro de la mesa? ¿O desea pues, usar solamente la familia que está en el proyecto? Entonces yo le voy a decir sobreescribir, sobreescribir la mesa. Y vamos a ver qué pasó acá en las cantidades. Me está diciendo que tengo 118 sillas con 18 mesas. Probablemente esto es mucho más cercano a lo que nosotros necesitamos. Y en este caso ya nosotros le podríamos empezar a asignar, por ejemplo, al cubo. Vamos a volvernos aquí al 3D. ¿Desea guardar? Sí. Me devuelvo aquí al elemento 3D y nosotros ya podríamos decirle al cubo en la edición de tipo, por ejemplo, que esto tiene un costo. Vamos a decir que cuesta 123.000 pesos. Y en mi cuadro de cantidades, pues lo mismo, nosotros ya podríamos entrar aquí a campos y adicionar, por ejemplo, el parámetro de costo. Añadir, aceptar. Este, recuerden que es el costo unitario. Entonces ustedes podrían renombrar acá como costo unitario. Lo cual implica que yo podría, dentro de las tablas, añadir, este es el icono de formulita, añadir un parámetro extra que se llame costo total. Y lo único que tendría que hacer es, primero le voy a decir que sea de moneda y la fórmula costo por... no me está cogiendo el conteo. Odio cuando esto pasa. Ok, vamos a dejarlo acá como costo unitario. Aceptar. Y lo único que voy a hacer es decirle aquí en el agrupado que me muestre gran total. En el formato le digo a costo que me calcule totales. Entonces ya no me está diciendo que cada silla es 120.000 pesos, sino en el caso de las sillas tengo 14.567.000 pesos en sillas. Lo mismo podría llegar a ser con una mesa. Todo es gracias al botón mágico de calcular totales.